Melanio Paredes, exministro de Educación. Tenía que ser un día como hoy, día del inicio del año escolar. A Melanio que le tocó iniciar años. Hoy el presidente está en una escuela precisamente desde hace un ratito. En la inauguración del año escolar en la capital es en Cuesta Hermosa Segundo. Cuesta Hermosa Segundo, ¿no? Sí. La vicepresidenta está en Santiago también. Es en Cuesta Hermosa en La Puya. Una inauguración, iniciando el año en Santiago. Entonces es importante, hemos estado examinando el tema de la educación, dinero que aparece a partir del 12, que se ha usado, el tema de los déficits de aulas creciente, el ingreso anualmente de una cantidad de niños por edad, ingresan al sistema educativo de la República Dominicana, el déficit de aulas, la dificultad de los accesos que obliga a moverse a lugares más distantes, el gobierno que ha buscado el TRAE, el sistema de transporte público gratuito, para estos niños, y una ADP amenazante después de una evaluación donde quiere que le den dinero a gente que no tiene las mínimas competencias. Bueno, de todo eso, con ese cóctel recibimos a Melanio Paredes, exministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos amigos todos y todas. Buenas. ¿Cómo le va? Bueno, Melanio. Melanio, la educación dominicana, aunque no da para un congreso, pero en este momento, ¿cuáles son esos elementos más importantes o más preocupantes o que más te retan la educación con ese conjunto de componentes que he citado y que probablemente se me han quedado algunos? Comienzo por corregir la primera plana del listín que dice que se ha invertido en 11 años casi 2 billones de pesos. Entendamos que el billón para el caso dominicano es 1.000 millones. 1.000 millones. 2.000 millones. Casi 2.000 millones. Casi 2.000 millones. Son 2.000 millones, 65.000 millones lo invertido en 11 años. Perdón, yo lo corrijo a los dos. Ajá. 2 trillones. No. En el caso norteamericano, 1 billón es 1.000 millones. En el caso dominicano es 1 millón de millones. Recordemos que solo la educación. Recuerde que el presupuesto es 1 billón y pico. La educación, tú dijiste 1.000 millones. La educación tiene 238 mil millones. Y te ha hecho 1.000 millones, no 1 billón. 1 billón es 1 millón de millones. Es una baisa, di una baisa no, ya. 1 millón de millones, pero es bueno la corrección. Este año estamos invirtiendo casi 300.000 millones y en 11 años hemos invertido 2 billones 65.000 millones. Así es. ¿De acuerdo? O sea, dos como tú dices, exactamente. Entonces, naturalmente que para muchos eso significa una friolera, mucho dinero. Y justamente para una sociedad como la nuestra, con una presión tributaria de un 14%, es mucho dinero. Ahora, ¿es suficiente? Para saber si es suficiente o no, primero hay que ver en qué se ha invertido. Porque no solamente es invertir más, sino invertir más e invertir mejor. Y tendríamos que decir entonces, que es el tema que está en debate hoy, ¿cuánto es la cantidad de niños que efectivamente tenemos que atender y cuántos hay hoy en el sistema educativo y cuántos había antes? Bueno, yo le doy un dato. Prepandemia, que es el año 2019-2020, digamos que es el último año, 2018-2019, había en las aulas dominicanas 2.539.030 alumnos. Esto es... Eso en el 20. Eso es prepandemia. En el último año normal... 18. Correcto, 2018-2019. Okay. El siguiente fue el 2019-2020 que terminó a partir de marzo con la pandemia. Había en el nivel inicial 361.000 niños, en el nivel primario 1.236.929 y en el nivel secundario 940.592. ¿Qué teníamos en el último año ejecutado? Es decir, el año 22-23, post pandemia, teníamos en inicial 363.369 niños
1.800 niños, 1.860 más que prepandemia. Teníamos 1.165.161 en primaria, serían 71.700 menos, y en secundaria 856.499, 84.000 alumnos menos. Eso significa que, para que no hablemos de si lo ocupo, que si los haitianos están ocupando, no, entre el último año prepandemia y el último año ejecutado, tenemos 155.000 niños y niñas fuera de las aulas. Fuera de las aulas. Fuera de las aulas. Uno no sabe en qué están. Los famosos ninis, pero hay un tema crucial. Fuera de las aulas podrían haber ido al sistema privado. No, esto incluye, esa matrícula es sector público y sector privado. Importante. En el sistema público hay entre 1.900.000 alumnos. Eso es vegetativo. Aquí hace 10 años que esa matrícula no cambia. Salen 110.000 y tantos bachilleres y entran 110.000 y tantos niños en preprimario. Es una ventaja de la planificación. Aquí recuérdense que la tasa de natalidad ha bajado ya de 2. Aquí no hay un crecimiento, no. Aquí tenemos una tasa vegetativa. Sí, Melanio, pero vamos a detenernos ahí porque me parece grave lo que tú acabas de decir. Y tú eres una persona conocedora con autoridad para del eso. tema. Entonces, de repente tú dices que hoy hay menos niños en las aulas que hace 3 años. Que hace 4 años. Que hace 4 años. Exactamente. El monto que diste, ¿cuántos menos? Si tú sumas, tenemos 71.000 en el nivel primario y 84.000 en el nivel secundario. Muy delicado. Y están todos los adolescentes que pueden o ir al mercado de trabajo o meterse por ahí en las gangas, pero están fuera de las aulas. Sí, no, pero el monto. El monto en total 155.000 menos. O sea, hay 156, porque exactamente. 156 niños que estaban y no están en el último año prepandemia y que no estuvieron el año pasado, en el año escolar 22-23. Habría que ver con cuánto terminamos el 23-24, que deben estar las cifras ya disponibles en el ministerio. Melanio, pero es que hay algo no me cuadra. Tú me estás diciendo entonces que con las mismas aulas hay menos niños ahora que lo que había hace 3 años. Entonces, no hay que construir escuelas. Lo van a entender de manera sencilla. O sea, que la cuando el ministro dice que están garantizados el cupo y que no, y salen los nacionalistas, que los haitianos están desplazando a los niños dominicanos, no. Lo que pasa es que hay deslocalización. ¿Qué es eso? Mientras escuelas se construyeron en la frontera o en el noroeste y han quedado despobladas, porque una gran cantidad de la población, una gran parte se han ido a Higüey, a Verón, por el tema del empleo. Entonces tú tienes que en la Altagracia, y a mí me correspondió como ministro de verlo. Yo fui a una escuela, una principal escuela primaria de Higüey en el año 2010 y habían 60 alumnos en un 4º grado de primaria. Y no es un Imagínense lo que significa eso para un profesor. Sí. 60 carajitos. Y no es un graso error de planificación, porque el ministerio tiene el dato de dónde aumenta la matrícula y dónde hay más. Entonces, por lógica, vamos a construir más aulas donde hay más muchachos. Claro. ¿Hasta qué punto la politiquería de que yo tengo un solar en Dajabón, en Santiago Rodríguez, que heredé del abuelo? Entonces, ayúdame con eso, Melanio. Si hay una actividad que requiere de planificación exhaustiva, es la educativa. Pero ustedes fallaron y están fallando estas autoridades en eso. Hay un problema de planificación en el ministerio desde el 13 para acá. Yo entré en el 2008, en agosto, el presidente me sacó, Fernández en ese caso, del 2008, yo conocí el área, pero yo encontré el año montado por la maestra Alejandrina Germán, el año planificado. A mí me correspondió montar el año 2009-2010. Y yo le digo a ustedes, es un parto tortuoso que comienza 10 meses antes. Pero Melanio, tienen que hacer un levantamiento, primero con una preinscripción. ¿Cuántos niños, niñas terminaron el año escolar anterior? Y sobre la base de esa data y ver los desplazamientos, una sociedad en que hay una gran movilidad. ¿Por qué es que la mayor concentración y la mayor demanda está en el Gran Santo Domingo y en el este? Por un problema elemental. Sí. La gente se ha desplazado al Gran Santo Domingo y se ha desplazado el relato al este. Y recuerde que con el aumento de la clase media también ya en el sistema público están los pobres. Esto es un dato importante
En Baní nos juntábamos los hijos de maestros con los hijos de Julio Franjul. Claro. Así es. Melania. Hay una amiga común que puso un tuit a propósito de que el ministro dice que lo de la falta de cupo es un mito. Y entonces le está planteando los $500 de manera genérica. Tremenda barbaridad. Por eso él dice que no van a acudir. Decía ella, ofrécanle los $500 a una familia de niños haitianos en Verón. Y con esos 30,000 pesos vayan a inscribirlo en un colegio de los ejecutivos de los proyectos turísticos para que socialicen con los hijos Melanio, del Consejo Nacional de tú eres Educación. miembro. Entonces yo digo, señores, es la mejor muestra de improvisación. Usted no puede ofrecer $500 que no da, como dicen, ni siquiera para los apuros. Tú eres miembro de lo necesario para mandar a un muchacho a un colegio privado, ni siquiera la matrícula del colegio. No. Y de manera genérica, no. El ministerio tiene que saber dónde hace falta aulas, porque hay una demanda de alumnos que por un problema de desplazamiento no se construyeron a tiempo las aulas. Sinceriza, Melanio, ¿por qué? Ya estamos en confianza, ya esta entrevista arrancó. En confianza. ¿Por qué esa falta de planificación de algo tan elemental? ¿A quién beneficia? ¿Hasta qué punto está ahí la corrupción que yo mencionaba ahorita? Porque educación, en confianza ya. Educación se ha convertido en el escenario de los carteles de negocios aquí. Exacto. Fíjense que el director de INAVIA dice, tenemos el desayuno preparado para 1.800.000 alumnos. Esos son los del sector público. Porque hay entonces entre 600 y 700,000 que están en el sector privado y por eso hablan de 2.6 millones. Muy bien. Tenemos todo planificado para entregar los uniformes, los cuadernos, la comida, como si tuviéramos una granja que llevarle comida a los animalitos, pero no dicen si tenemos los profesores de lengua, de matemática, de ciencia, para ese 1.8 Pero eso no es responsabilidad de una vía. De alumnos. Pero tampoco, ahí está muy bien planificado para que las universidades vayan enfocando. Sí, pero INAVIA ha hecho el trabajo, ¿no? INAVIA sí, porque ya... Lo que pasa es que el ministerio insiste en actividades subsidiarias. ¿Cuáles son las 3 tareas fundamentales que tiene que ocupar su ministerio? El desempeño de los docentes, hacer mediciones, hacer evaluaciones, en donde nos hacen falta profesores de lengua. Ustedes todos le tienen miedo a la ADP, Dos. El rendimiento de los alumnos. Es que el ADN. Aquí está la última prueba diagnóstica, se la traje. Melanio. El rendimiento de los alumnos. Y tercero, la eficacia de la gestión. Una gestión eficaz tiene que tener un levantamiento. Bueno, ¿cuál fue el impacto del encerramiento de la pandemia? Yo digo, y lo reconocí, y fui a donde Roberto Fulcar a ofrecerle los servicios de técnico del PLD. Fue una proeza que en República Dominicana superábamos el apagón educativo que tuvieron otros países latinoamericanos con el cierre total de las escuelas. Ahora, no se evaluó cuántos alumnos quedaron fuera porque, por determinadas razones, esa ausencia de las aulas habituó a... Melanio, dígame algo. ¿Usted cree que la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, es la gran traba para la educación dominicana? Eso es una. Y si usted no entiende que definitivamente las autoridades, el gobierno, en todos los gobiernos, no han tenido capacidad de entendimiento, de negociación, de llegar a acuerdo con ese sindicato, para que la educación opere armónicamente, si se quiere. El magisterio y la ADP son parte del problema, no el problema. Y como son parte del problema, tienen que ser parte de la solución. La clave está en el pacto educativo. Esta es la área pública más planificada y consensuada en los últimos 30 años. Hemos tenido con el pacto educativo 4 grandes planes estratégicos de planificación y consenso en educación. El primer plan decenal, 92, el plan estratégico de Milagro 2002, el plan decenal de Leonel 2008 y el pacto educativo que todavía tiene vigencia porque tiene un horizonte hasta el 2030. ¿Cuáles son los problemas mayores que la ADP y su comportamiento conocido? Y el ministerio, porque yo digo... No, porque lo que pasa es que le ha quitado importancia. Uno tiene la percepción y hasta el conocimiento de que la ADP está el meollo del asunto porque la calidad marcha como marchan los maestros. Y una ADP que no permite
la evaluación real en el desempeño, incluso exige que se le aumente a quienes no pasaron las evaluaciones. Entonces, y los gobiernos todos, incluidos ustedes, huyendo hacia la derecha, y este también. Bueno, a mí me correspondió defender el sagrado derecho de los niños y niñas a la educación, un derecho constitucional, está consignado, y lo llevé a nivel misional. Recuérdense que yo promoví la misión 1000 por 1000, garantizar 1000 horas de docencia en calidad y 1000 horas de docencia en cantidad, que es fundamental para lograr algún resultado significativo en materia educativa. Si tú no concentras a los muchachos y garantizas entre 195 a 210 días de docencia, que es lo que dan los países que han podido dar el salto en materia de calidad de la educación, tú estás perdiendo el tiempo. Perdón. Entonces, primero eso. Ahora, llenar ese tiempo de contenido. Porque aquí una de las grandes iniciativas del gobierno de Danilo Medina fue la jornada extendida. ¿Qué decían los teóricos y el discurso de la gente del PRM? Que iban a llenar de contenido la jornada a una extendida con los talleristas y demás. Situación no ha hecho nada. La información que tú tienes. Pero que ha retrocedido. Melanio, ha retrocedido. ¿Cómo que ha retrocedido? ¿Cómo que ha retrocedido? Así es. Tómate tu tiempo y explícanos eso. Porque ¿cómo va a ser que en 4 años haya retrocedido? Yo entiendo que tú eres miembro, exceso. Tú eres miembro del comité político. Del Partido de la Liberación Dominicana. PLD hasta ahora, Espérate, hombre. No. Quítale eso. Tú, Andrés Navarro, miembro del comité político. Alejandrina es miembro del comité político. Y yo siento que ustedes se dejaron imponer un relato en la población porque no lo han defendido al nivel que debe hacerlo. Como tú lo dijiste bien, y es algo que la historia lo reconocerá, la tan extendida de Danilo Medina. El 4% de Danilo Medina. La pregunta, en ese relato que impusieron, ¿cuántas escuelas se quedaron por terminar, por hacer, que estaba el solar o que no estaba el solar, que estaba a mitad? ¿Cuántas escuelas se quedaron por hacer? ¿Y cuántas ha hecho este gobierno en 4 años? ¿Cuál de esas terminó? Efectivamente, mira, aquí la gente, además tú hablar del relato, es la crítica sin conocer el fondo de los problemas. La gente criticó que se construyeran simplemente la gestión del presidente Medina se dedicara a construir escuelas. Sin abordar otras áreas, sobre todo en el tema de lo pedagógico y la mejora de la calidad. Es que cuando tú duplicas el presupuesto, que fue lo que pasó en el 2003, tú prácticamente duplicas el presupuesto, tú requieres un plan, tú requieres una planificación, de manera que ese dinero no se gaste en cualquier cosa y se vaya por el sumidero. Lo primero es que para tú lograr un buen profesor, tú necesitas 4 años de grado, 2 años de especialidad o maestría y 1 año, 6 meses de inducción. Eso toma tiempo. Para tú modificar enfoque, hacer rediseño curricular, también eso toma un tiempo, hay que hacer piloto. ¿Qué era lo prima facie? Construir las aulas. Naturalmente había un gran déficit acumulado, porque apenas invirtiendo el 2%, como se invirtió hasta el 12%, en materia educativa, tú no ibas a poder suplir las aulas. Danilo construyó 18,000 aulas en los 8 años. Pero tú tenías que entender que hay escuelas que se construyeron en los 70, en los 60, que requerían también mantenimiento importante. ¿Cuántas aulas debieron construirse en estos 4 años? 10,000 aulas. Para mantener, se construyeron 1,700 aulas. Hay un déficit por encima de 7,000 aulas. Insisto, focalizada a las áreas de mayor demanda, porque la planificación que te tiene que decir cuántos alumnos se preinscribieron o esperamos que se inscriban para el próximo año escolar y en qué demarcación, en la regional 10, 8, 24, y ahí construir las aulas o disponer, como dispuso este gobierno, de la construcción de unas 500 aulas móviles que cuestan una friolera de dinero, son unos furgones que se preparan para eso, pero eso se hace para la contingencia. En la contingencia, tú construyes esas aulas móviles hasta que las aulas definitivas estén construidas. El gobierno anterior dice 700 escuelas medio construir, porque estaban en pantano, en zonas que no había la demanda, y decidieron por nudos legales no darle continuidad. Ahí está el problema. El Estado tiene todo el poder para resolver un tema legal, declaración de utilidad pública o lo que fuera, y terminar esas aulas si eran necesarias. El problema es que los gobiernos huyen, porque esta vagabundería comenzó también en el 13, ustedes estuvieron hasta el 20. Este relajo que se denuncia y se conoce de tú pagarle a un ingeniero para que haga una escuela sin solar,
ahí está. ¿Cuánta gente fueron sometidas? ¿Cuánta gente ha sido condenada por esa mafia que se ha puesto en evidencia? Los temas subsidiarios que yo siempre los reclamé, obra pública, el Ministerio de Obra Pública para construir escuelas, no hay plan social ni comedor económico para dar comida a los muchachos, no hay tienda para darle uniforme, pero descuidamos lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El desempeño de los maestros, el rendimiento de los muchachos y la eficacia del sistema. En eso se ha reprobado. No, pero no me diga usted, porque yo fui víctima. Yo digo, es que el tema no es solamente la ADP. Ustedes digo que le dé hasta el 20 y ahora 2024. Pablo, no hay inocentes. A la ADP se le sentó en el pacto educativo. Estamos todos, sociedad civil, 4 ministerios, están las iglesias, y se acordaron 155 compromisos. El primero de ellos, garantizar el derecho a los niños a la clase, 0 suspensión. Yo fui presidente de ADP y yo tuve el mayor incremento salarial en el año 97 sin tirar una piedra en hacer una huelga. Porque es un tema también de visión, de enfoque, de inteligencia. Entonces, si tú conduces de manera inteligente el proceso, tú puedes tener resultados. Pero el salario de un maestro en el 2013 y ahora en el 2024, el cambio ¿cómo ha sido? No, ha mejorado sustantivamente. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado, de los 252 mil millones que se invirtió ejecutado en educación, 166 mil millones se fueron en nómina, en gastos de salario docente y salario administrativo. Pero el salario del 2013, es una cultura. Es un poco para que la gente vea y tú tienes ese conocimiento. Sí, básico, minutos más, minutos menos. Yo pienso que en ese momento estarían unos 26 mil o algo así. Y actualmente más o menos por dónde anda. Está por encima de los 40 mil millones. Okay. De 40 mil pesos. Estamos conversando con Melanio Paredes, el exministro de Educación y además miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí, ahora que ya, Melanio, tenemos canas, ¿verdad? Y que hemos visto. Y que hemos pasado, porque yo lo entrevistaba a él. Todos hemos tenido una experiencia. De verdad, Melanio, que los poderes económicos y políticos en República Dominicana van a dejar que la educación se desarrolle. Es cierto, porque cada vez que avanza un año, que avanzamos en presupuesto, vemos que más mafias son los parásitos y extraen, y yo digo, pero al final como que yo no creo tanto en la vocación de los políticos, en la vocación de ciertos empresarios y de ciertos dirigentes en que realmente la educación sea democrática y para todos, o que sea el arma de desarrollo de este país. Al final, de verdad que me lo han puesto en duda, a mí. Hay una retórica y hay unos hechos. Para mí el principal problema de un ministerio y de un sector que tiene desde 2022 haciendo planes estratégicos, con el consenso de todos, con el estribillo de que la escuela no puede sola, sino que debe ser el concurso de todos los sectores, es la falta de continuidad de las políticas. Es que cada ministro viene con su librito. Y no es posible que en educación tú puedas tener resultados si no es con una planificación que puede ejecutarse en el mediano y largo plazo. Y no solamente un cambio de librito de una gestión a otra, está dentro de una misma gestión de gobierno. Y el mejor ejemplo fue estos 4 años. Roberto Fulcar, los primeros 2 años, cuando viene el actual ministro, prácticamente desmonta y dice que lo que encuentran en esa gestión de su propio partido es el caos. Y aquí hay un resultado elemental que inclusive habla muy bien de Roberto. ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es lo que puede determinar el curso, si estamos haciéndolo bien o no en materia educativa? No es una prueba nacional en el último año. Es como dicen los japoneses, si tú no intervienes durante un proceso, un producto que comenzó mal, termina mal y no hay nada que hacer. No, son las pruebas en el terreno, en el recorrido. Claro. Para mí lo más importante del sistema son las pruebas diagnósticas de 3º y 6º grado que se comenzaron a implementar en el 2017 con el cambio curricular, el enfoque por competencia. ¿Qué evalúan esas pruebas? 7 competencias. La tienen ustedes por ahí, se la pasé a ustedes. Sí. La competencia ciudadana.
competencia comunicativa, competencia pensamiento lógico, creativo y crítico, exacto. competencia resolución de problemas, competencia científica, competencia Pero eso lo ambiental y de la desmontaron. salud, y competencia de desarrollo personal y espiritual. El último debe ir de primero. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Se cambia el currículo en el 2015. Ve. Se aprueba el primer 4% en el 13. Ya en el 17 aplicamos la primera prueba. Vamos a ver qué pasó. Resulta que en la primera prueba de diagnóstica de tercer grado, nuestros alumnos, hay 3 niveles de niveles de desempeño: elemental, aceptable y satisfactorio. Cuando tú ves ese elemental, eso es deficiente. Lo que pasa es que aquí duramos la píldora. Pero el satisfactorio está ahí, Eufemismo, malo. eufemismo. Los tres están por debajo del Baño centro. con Sí, plata. porque el satisfactorio tampoco es la excelencia. No. El Tigre que quedó en Sí. segundo lugar, pero compitió. Exacto. Entonces, óigame estos resultados. Satisfactorio menos 80. Óigame estos Ajá. resultados. Estamos hablando de lectoescritura, competencia comunicativa, sí. comprensión lectora. Si usted no aprende a leer, usted no puede aprender ciencia ni nada leyendo. Nada. Primero hay que aprender a leer, lectura comprensiva. ¿Cuántos alumnos en el 17 leían comprensivamente un texto simple? El 12% de 100 alumnos. El 12. El Ok. 12. Pasaron los años, vamos a la actualidad. En el 22, De después 12. de todo, el 22 vino la Subimos a pandemia. cuánto, 80 y Roberto, cuánto. y me lo decía, yo estoy focalizando para que cambiemos el resultado de prueba. En el 22 subimos a 18% los que tenían comprensión lectora. ¿Y cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto? 17.7. Bajamos. 17.7 Pero nuestros muchachito niños y tan niñas, chiquito, cuando llegan a tercer grado, disparate. pueden Son leer muchachitos, comprensivamente un texto simple. Bueno, mi una hermano. cosa, que tú fuiste ministro, tú puedes explicar un poco por qué, porque cuando se va la letra chiquita de la gestión de Roberto Fulcar, hay más de una mejoría ligera. Ahí está la de Pisa, que tú decís, pero una vaina, seguimos mal. Sí, pero por primera vez mejoramos, íbamos de mal en peor. Entonces yo veo como que poco a poco, cada vez que uno se reúne con un exministro, con un técnico que sabe de esto, esa persona le saca su comida aparte a la gestión de Roberto en tal o cual tema. ¿De qué manera se explica que el primer crítico de la gestión de Fulcar sea el ministro de su propio gobierno, incluido aquel lamentable primer tuit? Yo te digo por tu conocimiento en confianza ya. Para ver eso en este gobierno, Vamos arriba. como en pasado gobierno, hay que ir al tema de las luchas grupales. Pero Uepa. el presidente ha sembrado eso ahora, quizás después podamos hablar de eso, porque cuando tú abres el tema de las corrientes y el tema de los presidenciales, ahí viene el problema. ¿Cómo corriente? Ahí ¿Corriente viene el dónde? ¿En el problema. PRM? Oh. Claro. ¿Cómo va a Lo ser, de los Milagro? presidenciales no entendí porque Hernández no es precandidato. Entonces, por favor. Pero puede perfectamente servir a un candidato. O sea, él él posiblemente haya sido puesto ahí por una sugerencia de algún presidenciable. No entendí. es una inferencia suya. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. No digo yo, porque Para- David no mire, está en eso. yo no- Carolina tampoco. Yayo tampoco. Yayo. No, Un no estoy milagro. entendiendo. Ni Milagro Arnaud, ni Fellito. Milagro ya está en retiro en términos Un presidenciales. opositor político tiene Qué que, raro. para ser creíble, reconocer méritos, Claro. porque todo tiene Claro. luces Claro, y tiene sombras. claro. Yo he dicho, el poder mantener a los muchachos vinculados de alguna manera a la educación, como ese primer año de la pandemia, fue una proeza. Claro. Fue el Banco Mundial dice que en América se produjo un apagón educativo, porque la mayor parte de los países cerraron totalmente. Y eso ha tenido un impacto, señores. Aquí no se ha hecho la evaluación psicosocial. ¿Qué pasa cuando un niño, tú lo encierras de buenas a primeras, rompe todo? Porque la educación es sobre todo interacción, es socialización. Y eso se rompió de manera abrupta. Aquí al menos los maestros pudieron tener vía WhatsApp, vía los programas de televisión o radio, mantener alguna... Ahora, eso hay que evaluarlo. Y yo le decía a Roberto una vez, que te evalúen tu proceso, que evalúen lo que tú hiciste. Si él me dijo una vez, yo estoy focalizado en los alumnos que van a ser sujetos de la prueba PISA, los alumnos que van a ser sujetos de prueba, para ver si comenzamos a mostrar resultados. Porque después que tú has invertido tanto dinero, tú tienes que entregarle algo a la sociedad. Tú decirle, miren, vamos por buen camino o mal camino. Ahora, tú no me puedes a mí venir a pontificar y cuando vamos a los resultados, resulta que en tus indicadores tú estás por debajo. O sea de que tú la gestión de solicitaste. Hernández ha sido Mala, de peor ¿está calidad diciendo? que la de Fulcar. Bueno, yo En lo los que datos. digo, Porque- estos datos de prueba dicen, los datos, yo te pregunto estos por datos datos. de prueba dicen que bajamos el nivel de lengua y bajamos el nivel de matemática también. Y ustedes ven O matemática, sea, bajamos el nivel. Este año.
Sí, en el 23, que fue el último que se evaluó. Tráiganme la cuenta y yo Entonces, eso innegablemente tiene que llamarnos, porque hay que evaluar entonces la gestión de conjunto. ¿Y qué es lo que uno espera del presidente Abinader? Que haga un relanzamiento en materia educativa. Ahora está un gobierno que parece viejo. Porque está un gobierno que funcionarios que fueron tiene 4 años cuestionados, ya viejo. Los peores funcionarios se mantienen y algunos, los peores, entonces le han dado premios en el servicio exterior. Uno piensa que un cónsul es un agente para, además de resolver los problemas de los dominicanos que residen, viabilizar comercio, incrementar las relaciones comerciales de ese país. Pero aquí no. Aquí de buena a primera, un ministro de Interior, tú le cambias el traje y lo convierte en un cónsul en una de las principales plazas comerciales del país. Entonces, uno no entiende. Eso es un síntoma PLDista del gobierno. Se ha dejado. Recuerda que aquellos miembros del comité político que pasaban de un ministerio al otro, doblaban a la izquierda. Eso es PLDismo puro. Hace un rato, Maquini, se van a leer una pregunta que es importante en esta evaluación que estamos haciendo de alguna manera. Que tú dijiste que tan de extendida la calidad se fastidió. Lo primero es que el año pasado estaban por debajo las escuelas atendidas, comunidades atendidas estaban por debajo de las que encontraron en el 2020. O sea, hay menos escuelas por tan extendidas. El número de escuelas atendidas mediante la jornada extendida. Que no ha habido ningún cambio en términos del aprovechamiento de ese tiempo, porque tú no puedes tener los muchachitos después de las 2 de la tarde durmiendo, hasta el ocio es aprovechado. Pero todos los talleres en planificación, ¿qué ha pasado? Porque se supone que la tarde era para llenar, qué sé yo, educación en valores, clases de música. Había una chulería. Sí, eso Roberto Furcal lo dejó escrito. Y había, claro. Eso estaba ahí. No, y estaba desde Navarro también. Las charlas magistrales. Estaba. ¿Qué pasó, Melanio, entonces? ¿Qué fue? Que hay que evaluar. Hay que tener un sistema de indicadores. Para que no hablemos con discursos. Hoy habrán un discurso grandilocuente. Señores, hablar de rendimiento en PISA, yo les respeto lo que tú decías de Roberto, pero PISA mide literacia conjunto de saberes formales y no formales que tiene un joven a los 15 años. Eso no evalúa grado, eso no evalúa contenido curricular, eso no evalúa niveles. Aquí lo que sí tenemos que concentrarnos en esa evaluación del primer ciclo de primaria, de medio término, y al final para saber cómo están saliendo nuestros muchachos. El país estaba obligado a hacer la prueba PISA. Y en el 2015 yo se lo veté. Fue una decisión. Yo fui y le dije al presidente Medina, mire, esa es la crónica de una muerte anunciada. Exacto. Es una comparonería. La prueba PISA la utilizan los países desarrollados. Pero está bien. Va a medir que son los competitivos. Yo le voy a decir lo siguiente. Finlandia. Está hablando de indicador. No debió ser. Pero no es el indicador compatible con nuestra realidad educativa. Búscame otro. Aquí hay unas pruebas regionales. Las pruebas del laboratorio latinoamericano de la calidad de la educación. La prueba de YESE. Que dentro de 17 países latinoamericanos estamos en el último lugar. Entonces, si tú estás en el último lugar de la región que está mal, no te compares con lo más avanzado porque va a quedar peor. ¿Qué pregunta te voy a hacer ahora, Melanio? Dura. Me voy a parecer a Julián. Y vamos a dejar. Julián es mi amigo. Vamos. Tu hermano. Tu hermano, pero lo disimula. El problema es que él lo disimula mucho. Mi hermano Melanio, mira, ya sabemos que cada partido tiene sus técnicos. En el caso tuyo, es un técnico político, pero un técnico del tema educativo. Un politécnico Máximo Gómez. En el caso del PRM está el caso de un Roberto Fulcar, que es un dirigente político, pero un tigre que tiene un doctorado en educación y es posiblemente el único ministro que ha ocupado todas las posiciones en la educación primaria, secundaria. Muy bien, ahora, dame 3 nombres de personas no politizadas, o sea, en términos de partidos políticos, que podría ser un buen ministro de educación, fuera de los políticos partidarios, porque políticos somos todos. Cuando uno dice político, me refiero a los políticos partidarios. 3 nombres que tú crees que podrían ser buenos ministros. Tú dices del ámbito educativo, para ser ministro de educación, que no sea del comité político del PRM, que claro, debe tener vínculos, lógicamente. Locos no somos. No, espérate, hombre. Comité político. No, me imagino que está hablando del arcoíris político o del partido de gobierno.
No, me refiero a la sociedad dominicana. No, hay un Mejía de los Mejía de Baní, sí, de Bucamaima, por ejemplo. Sí, no, yo pienso. De los Mejía de Baní. Radamés Mejía, tú dices. Ah, sí, por ejemplo. Sí. Hay figuras que son importantes, pero tú lo que tienes que tener al frente del ministerio es un gerente, pero además una gente con visión política que pueda concertar, que pueda ver las tendencias, que tenga capacidad de establecer un diálogo con ese sindicato y con esos maestros. Ok, viene. Es importante. Viene. Y los hay en todos los partidos. Ok, te estamos grabando, adelante. Sí, pero Luis Soto graba esto para el presidente. Pero sobre todo, yo entiendo que los presidentes tienen que dejar que su ministro actúe, que su ministro trabaje, que pueda armar su equipo. ¿Y los compañeritos de campaña? ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo es que pueda armar? ¿Cómo es? Que pueda armar su equipo y trabajar como tal. Hay un problema. ¿Qué hago con los empresarios? Cuando digo un equipo técnico, porque los hay. Sí, pero la mala costumbre de los presidentes de enviar viceministros. O sea, lo lógico, pregunto. Por ejemplo, en Europa yo viví el político es el ministro. Ahora, los viceministros todos son técnicos de larga data. Tigre del carajo. El que es un cargo político es el ministro, que es un cargo político. Ahora, para usted ser, cuando en España tú me dices que el tigre es viceministro de Educación Universitaria. Es un brain tigre con 3 doctorados. Tiene los méritos. Aquí es todo lo contrario. Un político de ministro y de viceministro cualquiera. Tú sabes que ha ocurrido aquí y ha pasado que el viceministro administrativo que maneja los cuartos es contrario al ministro. Así es. Y ya ahí comienza, ya ahí comienza la traba. Saludos y comienzan los inconvenientes. No, señores. Educación es algo que tiene que estar por encima del partidarismo. No puede ser. Y además hay que sacar al grupo de empresarios que ve el 4% como la cantera para hacer negocio. ¿Y quién paga la campaña? ¿Y la campaña quién la paga? Por ahí entonces tenemos que hablar de modelo político. Ese modelo político que se asienta en el rentismo, que busca el dinero para la campaña de una democracia como el GMC, grande, mala y cara, y que luego tiene que pagar a través del erario público. Esa es una barbaridad. Los partidos se reiteran en eso porque PLD lo hace, PRM lo critica y cuando sube se asume la misma vaina. Entonces, ahí como que hay un problema. El PLD le podía prestar un técnico político al gobierno, ¿verdad, Cristian? ¿Qué te parece? Sobre el criterio de elección de los ministros, en un momento da la impresión de que se piensa en ADP. La ADP hay la ADP. Y los gobiernos dicen, bueno, pero vamos a ponerle ex jefes de ADP. Tremendo error. Melanio fue jefe de ADP, Fulcar, dirigente importante de ADP. Bueno, doña Alejandrina. Lía, Josefina. No, la primera. Jacqueline Aragón. La primera allá atrás, Y Belice Prax Ramírez de Pérez. Y así como que los gobiernos me da la impresión que fueron buscando para que se entendieran con el sindicato. Graso error. Entonces, se ha demostrado que no. Sí, pero yo creo que con el caso de el expresidente Fernández tuvo una visión. Como que puso a Ligia Amada, que era la maestra de todos nosotros, primera ministra, la segunda fue Alejandrina, el tercero fui yo y la cuarta fue Alejandrina. Todos fuimos parte de ese núcleo, que elaboraba los programas de gobierno. Y yo tuve un entrenamiento antes de ir al ministerio, fue Infotep. Sí, tú fuiste director. ¿Entiendes? O sea, y en el caso de Josefina, tuvo un Infotet antes de ir en el ministerio. Ahora son ponerle a alguien que se entienda con los ADPistas. Sí, y yo creo que ahora requiere eso. ¿Qué requiere todo el mundo esperaba que se entienda con Rafael Santos, por ejemplo, que ha hecho una labor eficiente en Infotet. O sea, los problemas son no que se entienda, que al menos que sea un interlocutor con algún tipo de autoridad. Yo lo tuve. ¿Y tú no crees que el gobierno debe gobernar? Aquí yo tuve como contraparte en el sindicato a María Teresa. Y María Teresa y yo seguimos reuniendo, discutiendo. Hace par de días estuvimos hablando de estos temas. Sí. Y coincidimos en una serie de planteamientos. Daría la impresión de que los ministros no han entendido ADP y yo no creo que ese sea el tema. Yo pienso que hay un tema de que aquí no se cumplen los pactos, no se cumple nada. También. No es que ADP requiere demasiado y ha visto en ese luchismo, en esa tradición de los 70,
el que nos vamos a pedir aumento, eso unifica a los profesores y vamos a seguir que los gobiernos acceden. ¿No sería Yo eso? le voy a tocar un tema que es muy delicado y que se lo ha planteado Eduardo Hidalgo. El sector laboral, profesional, mejor pagado en los últimos años ha sido el magisterio. Claro. Sin embargo, a la hora de lo que le sale en el cheque, le sale miseria. ¿Por qué? Porque el salario magisterial está altamente grabado, altamente como comprometido. todos los demás. Igual que todo el mundo, Melanio. No, porque ningún sector tiene una cooperativa. Pero es un Pero problema ese de es ellos. una cooperativa. pero si yo cogí $1 millón de pesos, pero le estoy dando información. No, Melanio, así no, Melanio, así no. Es un negocio de ellos. Pero óyeme lo que le Melanio, estoy así no. diciendo. Es más rentable. Yo Déjalo que desarrolle. no lo estoy No. justificando, estoy diciendo que como cuando discutimos la ley actual de educación en 97, decíamos que no podía grabarse, no podía comprometerse el salario del maestro más de un 25%. Un problema del gremio. No, igual que a todo el mundo. Perdón. Es que tenemos que ver el problema global. Pero no puede ser el Son gobierno. unos ese hechos que nos problema. están dando en la cara. No. Pero es Si que tú has no dicho algo- estableces... es que has dicho algo absurdo, tú que eres tan buen técnico. O sea, tú me dices que yo en la cooperativa cogí $1 millón de pesos prestados, son 2 tandas de 40, 0 mata 0. Perfecto. No. Resulta que el 40% de mis ingresos están comprometidos. Qué pobre soy yo. Coño, ¿para qué tú cogiste $1 millón de pesos? Entonces, ustedes gobernaron, no quitaron, no evitaron KDP. que yo pueda coger más de ese 25%. Parecería absurdo. Llegó el PRM y siguen haciendo. Y entonces, Parecería absurdo, pero es una realidad. Y yo soy de lo que digo que ahora que se va a discutir la nueva ley de sí, educación, pero que eso no puede entrar en la discusión. tiene que Melanio, es un establecerse, problema de peso. tiene que No, establecerse Melanio, una restricción. No, que se subviertan, que protesten los Eso es de orden profesores, público, él hace lo que él quiere que con los sus profesores que razonan o deben razonar, No. que se levanten contra DP, que los mantuvo como 30 años con dos hospitales en el país y nunca se levantaron, y que en tu gestión, esta crítica te la tengo yo a ti, Ay, déjame traértela, en tu gestión, aquí hay 3, 4 instituciones que mantienen una insuficiente, deficitaria ARS, y estaban los maestros entre esos. Y nosotros tuvimos que buscarle como contribuyentes 50 millones en un momento cuando tú iniciaste una investigación de varias cosas. Pero una cooperativa, Pablo, que es la más rica de Más las grande del cooperativas del país, gana cuarto, pero cuando la ARS, que ellos insistían en tenerla, fue deficitaria, el ministro Melanio, político y de gobierno, dijo, mira, hay que buscarle 50 millones para que funcione. Ajá, que lo cojan de la cooperativa. No. Y ahora tenemos que modificar la ley porque la dirección del ADP insiste en quitarle los cuartos. Los maestros no se sublevan. No, te corrijo, no. Corrijo. El tema del SEMA, el hospital SEMA, y yo reivindico siempre a los maestros que dan las mejores condiciones sociales, de salud, etcétera. Ya yo le puse el Eso caso era pésimo, de un aquella maestro vez. de 4º grado con 60 muchachos que trabaja de pie. Realmente las condiciones en que labora un maestro por 20, 30 años terminan siendo bagazos. Literalmente. Sí, sí. O sea, yo defenderé siempre Pero- el tema de las atenciones de salud, las atenciones en términos sociales, de vida del magisterio. Ahora, Dos un hospitales tema tenían es la administración abusadores. de estas entidades de servicio. Yo fui lo que dije, que el ministerio no tenía que meterse a administrar cuestiones de salud porque no es Ministerio de Salud. No tiene que construir aulas porque no es Ministerio de Obras Pero Públicas. es cierto No eso tiene- que dice Cristian, No, no, porque no, vamos no, al punto. no, Esos no, 50 no, millones, vamos no, al punto. no. Esos 50 Ahí millones, hubo una ¿los diste o no denuncia, los diste? Hay una Oye. denuncia que fue el único elemento de conflicto en mi gestión, una denuncia que hizo María Teresa sobre un uso o irregularidades en la gestión del SEMA. Eso se investigó y llevó y se penalizó. Fueron a la cárcel, inclusive gente de uno, amigos de uno, periodistas fueron a la cárcel. Sí. Porque yo garanticé que eso llegara a conclusión. Sí, sí. Eso Pero dice en la términos investigación. no, porque pero lo que después no, hay pero- que buscarle los cuartos. No. Lo Pero que no se aportaba- entregaron o no se entregaron los 50 millones. No, porque eso tenía su fuente, No, perdón. ¿Cuál no, fuente, no. Melanio? El aporte de los maestros y el aporte del Melanio, que hace el ministerio. Melanio, el ministerio planteó tu gestión
que había que contribuir a solucionar ese problema de SEDMA, que era un problema que tenían y la ARS no podía funcionar. Y yo recuerdo bien, porque de las críticas que te hice era esa. La transferencia. Hiciste la investigación, qué bueno, pero cuando decía, bueno, pero entonces Melanio nosotros los contribuyentes tenemos que pagarle esa pendejada con 2 hospitales, que oye Pablo, los de Pedernales tenían que venir aquí. Había 2 hospitales, uno aquí y uno en Santiago. Y lo del norte de Santiago. Y impidieron SENASA, que era en todo el país, que ya funciona hace años. Y se mantuvieron ahí. Los profesores no se rebelaron. Cuando la ARS fue deficitaria, el ministerio, los contribuyentes, tuvimos que buscar vino un problema de fondo que no lo inventamos nosotros. La seguridad social nació con privilegio para el colegio médico, que tenía también su también deficiente, la UAS, los guardias, la UAS y el magisterio. No me lo inventé yo. Yo no digo que fuiste tú. Y entonces lo que recababan los maestros, que se equiparan los hospitales. Mi deber o sea era, que tú entraste en la ración de boda tradicional. Mi deber era ayudar, lubricar el pacto. La única vez que yo tuve el honor de darle la mano al doctor Joaquín Balaguer fue yendo a Palacio en el 96. Yo era presidente de la ADP para gestionar $2.3 millones para equipar el que era centro cardiovascular en Gascue, que lo compró, se lo donaron a la ADP y había que equipar ese. Y recuerdo que el doctor Balaguer decía, bueno, yo estoy de paso. Háblese con el presidente electo, que era Leonel Fernández. Sí. Yo puedo aportar una parte, que él aporte la otra. Bueno, para mí fue un logro conseguir esos recursos para equipar ese primer hospital de maestros. Eso yo no puedo verlo como una tara. Los 50 millones. Y luego como ministro me tocó atender la reivindicación para equipar el Cabral Ibáez, que estaba en serias dificultades. Una lubricación. Ahora, yo insisto, todo lo que podamos invertir en el magisterio, invirtámoslo. Ahora, exijámoslo. Yo soy de lo que entiendo que la evaluación de desempeño no puede ser para incentivos salariales. La evaluación de desempeño tiene que ser para establecer dónde están las falencias, qué tenemos que reforzar en eso, los cursos de Inafocan, Infodosu, para qué debe ser, y los que no dan para eso, jubilarlo y contratar lo que tenga la competencia. Para eso yo creo que la evaluación de desempeño, y con eso no estoy. Pero los gobiernos de ustedes ni siquiera la evaluación de desempeño se podía hacer. Ni siquiera. Él va ahora mismo por una reunión del comité político. ¿Y cómo va a ser? Espérate. Dale. Una carta, una carta haciendo cuestionamientos. Melario, ¿verdad? Haciendo cuestionamientos. Pregúntale a ver. Cuestionamientos políticos de PLD. Van a una reunión. Si puedes resumir para ilustración de los oyentes la carta, si la puedes resumir, idea fundamental. Mi carta, yo soy un hombre de la ortodoxia, yo discuto los asuntos al interior. Lamentablemente la carta la filtraron, pero la carta se explica en sí misma. ¿Qué dice la carta? Si la puedes resumir. Que el PLD está en un proceso de evaluación, crítica y autocrítica, que es este cuadernillo, con preguntas muy duras y con resultados muy duros. Que hoy me imagino que habrá un informe, además de ver nuestra posición sobre la reforma constitucional y otra reforma en curso. Debemos ver cómo va el Congreso. Ese Congreso tiene que concluir esa etapa, la de evaluación. Y hemos dicho y firmamos una comunicación, varios miembros del Comité Político y Comité Central, que esa evaluación no debe quedarse en la casa. Tú no puedes evaluarte al margen de una mirada ciudadana. Que además de esa evaluación, y es lo que dice mi carta, tenemos que hacer una evaluación externa. Una consulta. Evaluación externa. Tú puedes buscarte a una Rosario Espinal o buscar un consultor internacional y hacer una evaluación de cómo nos mira la ciudadanía, en dónde hemos fallado, por qué nos han retirado. Un apoyo que construimos desde el 86 con un 18%, al 2016 un 62%, la más alta apoyo a un presidente, Danilo Medina, se cayó de manera miserable en los últimos 8 años a un 10 y tanto %. Entonces, ahí debe haber raíces, debe haber motivaciones, por lo cual una gran parte de esa población que votaba antes por Julián y por mí cuando estábamos juntos, ya no vota por la oferta PLDista, ni la de los primos, ni la nuestra. Sí, lo que pasa es que el PLD tiene un problema. Cuando un partido pasa en 8 años de 62 a 10, por respeto propio, la dirección se retira. O sea, en cualquier país,
que usted pase de 62 en cualquier país a de 10. democracia desarrollada. No, pero de 60, coño, pero espérate, hombre. Es que de 62 a 10 en 8 años, señor. 62 a 10 en 8 años. Tú dices que Cuando eso ocurre que están en en cualquier campaña. país, entonces no hay que exigir y en un congreso, no, presidente, secretario general, comité político, nosotros renunciamos, vamos a un congreso y vamos a elegir un nuevo presidente. ¿Qué va a ganar? Posiblemente gane Danilo. Que gane. El perfecto. 29 de mayo. Perfecto. Y la mitad van a ser El 29 refrendados, de está bien. mayo. Pero vamos. 29 vamos de Congreso. mayo, 8 días Ya. después de esa caída, Danilo Medina y Charlie Mariotti decían que se retiraban. Sí. ¿Y qué pasó con Medina? No, pero es una estrategia ¿Qué de se queda? Medina para reafirmar Pero su es liderazgo. grave, pero es grave. En ara eso que tú dices que es verdad, lo decía Bosch, cuando un proyecto político en cualquier país de esos democráticos con cierta solidez fracasaba, el jefe de ese proyecto entregaba. Sí, Tú apoyas- pero tú a lo que apoyas- me refiero, Melanio, la pregunta es, Melanio, Ahora. perdóname, ¿tú no Vamos a crees hacer las que lo preguntas lógico finales. era No. que el comité político se eligiera, o sea, que en este Congreso se eligiera un nuevo comité central y que el comité central eligiera un nuevo comité político? Yo sé que Danilo, por supuesto, iba a ser presidente de nuevo. Ahora, hacer un proceso y elegir un nuevo comité político, que la mitad yo sé que se van a quedar, aunque no lo merezca, por razones X. ¿Tú no crees que eso debió ser así? Yo hablaré después que tenga a mano la evaluación. Es que yo huye. La evaluación. De- No, de- no, de- que de- oye, Están si la eva- dañados, ¿eh? si Ellos la- eran así. Si la evaluación dice- un parrafito, Dice- dígalo. Chico. Dice, la convocatoria del 10º Congreso de nuestro partido constituye un magnífico espacio para reflexión, autocrítica interna, abrirse a la crítica Eso ciudadana es lo general. Vamos a algo más específico. y a la reconducción inmediata y a futuro. Hoy dudamos que esté ocurriendo así, pues este Congreso, Reinaldo Pared Pérez, está siendo afectado por conductas unipersonales y podría convertirse en un ejercicio vano e insustancial, en una pantomima. Está así. Recibiste Quítale el respuesta- podría y ya está. ¿eh? Quítale el recibiste podría y ya está. ¿Recibiste respuesta de alguno Ya. de ellos? No. Entiendo que hoy Hoy. carta Te van a estará en palear. agenda. Te van a palear. Estará en agenda. Melanio Paredes, ex ministro de El gobierno del Educación, PRM anda buscando- miembro de la dirección política del Anda buscando un ministro del PLD. PRM. Bueno, Bosch Melanio, hablaba de gracias. prestarle los técnicos. ¿Tú recuerdas, Melanio. Cristian? Bosch habló de prestar los técnicos de su equipo económico Exacto. al Melanio. gobierno de don Antonio. Melanio. ¿Por qué Los no hay. podría Los el hay. gobierno el Partido de la Liberación No, prestarle un técnico político? Melanio. El PRM lo tiene, solo que tiene un técnico que no es político al frente ahora. Melanio, ciertos ámbitos Melanio. dirigenciales del PLD pueden ver eso como un atrevimiento, Melanio, una gracias. falta de consideración. Mira, Melanio, tienes que tener cuidado, tienes que tener las herramientas, los equipos adecuados para estas tareas. Así como uno lo hace cuando uno va a construir, reconstruir en la casa. Tiene las herramientas, los equipos con certificación internacional de materiales industriales que está en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Cuídate, porque oí que algunos en el PLD fueron a material industrial y compraron unas sierras eléctricas. Y tú no eres de ese primer círculo, donde no aceptan gente que no es primigenio del sitio. En mi cata yo diré que seré el último moicano. Mientras la banda en el Titanic tocaba la música, yo estaré en el mástil levantando la bandera. Comercial.